tal, amigos y amigas? Bienvenidos al programa Alimentación Diaria para una Vida Saludable, auspiciado y dirigido por Global 2000. Quiero compartir con ustedes una cita que encontré impresionante en un libro escrito por una escritora cristiana, profundamente cristiana. El libro se titula Consejos sobre el régimen alimenticio y se encuentra en la página 370. Vamos a leerla. Dice así: los cereales, las frutas carnosas, las oleaginosas y las legumbres constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Preparados del modo más sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos y nutritivos. Comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual que no puede obtenerse de un régimen alimenticio más complejo y estimulante. Realmente impactante la cita, ¿verdad? Ahora vamos a comentar cada una de las palabras que hemos leído. Dice así: los cereales. ¿Cuáles son los cereales? Los cereales son el trigo, el rey de los cereales que hablamos ya en su oportunidad, el maíz, avena, arroz, cebada, centeno, etc. Los cereales. Las frutas carnosas. ¿Cuáles serían? Todos conocemos las frutas carnosas. Son aquellas que no son las cítricas o acuosas que tienen mucho líquido, como por ejemplo las carnosas, la manzana, la papaya, la pera, durazno, etc. Las oleaginosas. ¿Cuáles son? De aquellas que se extraen aceite, como la aceituna, el coco, el maní, las castañas, las nueces, las pecanas, etc. Las legumbres. Vimos ya la reina de las legumbres, que es la soya, en un programa anterior, y también se encuentran los garbanzos, las lentejas, y los distintos tipos de frijoles de todos los colores. Dice aquí: constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. ¿Por qué dirá esto? ¿Qué es lo mejor que el Señor ha preparado para nuestros cuerpos? El mejor alimento. ¿Saben por qué? ¿Quieren saberlo? Porque se basó en el libro de la Biblia, en el primer libro de la Biblia, en Génesis, capítulo 1, versículo 29, dice así: y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Qué interesante, ¿verdad? Ella se refirió a este pasaje del registro sagrado cuando mencionó que son los alimentos escogidos para nosotros por Dios, el que nos hizo, el que nos creó, el que nos formó. Dice más: preparados del modo más sencillo y natural posible. A veces nosotros nos olvidamos de esto y no son sencillos nuestros alimentos ni son de un modo natural preparados. Lo que nosotros le añadimos a los alimentos muchas veces es lo que nos cae mal, o que nos afecta, o lo que nos daña, o nos resulta pesado. Es aquello con que lo acompañamos, con que lo sazonamos, con que le damos sabor. Son los comestibles más sanos y nutritivos. En el próximo programa vamos a comentar un poquito acerca de esto, comestibles sanos y nutritivos. No se lo pierda. Comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual que no puede obtenerse de un régimen alimenticio más complejo y estimulante. Qué hermoso el sistema de alimentación que Dios ha escogido para sus hijos. Si nosotros amamos al Señor, si nosotros creemos en Él y queremos tener cuerpos sanos, mentes ágiles y disfrutar de la vida, no olvidemos que aquel que nos creó ya planificó lo que era mejor para nuestro organismo. Vamos a pasar ahora a la recetita que le habíamos prometido.
Vamos a preparar en este programa carne vegetal. ¿Qué será la carne vegetal, dirán ustedes? ¿La carne de soya? No, no es la carne vegetal, la carne de soya. Si bien es una carne vegetal, pero a la cual me estoy refiriendo es al gluten. Gluten, G-L-U-T-E-N, gluten. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es eso? Dirán ustedes, no lo conozco, ¿de qué se trata? ¿Qué cosa rara es? Es algo tan sencillo que lo podemos preparar sin inconvenientes en nuestro hogar, en nuestra cocina, que es el laboratorio donde todos los días tenemos que preparar alimentos que pasen a formar parte de nuestro cuerpo, de nuestra sangre. Y para preparar el gluten se lo obtiene de dos formas. En primer lugar, ¿qué es? El gluten es una sustancia albuminoide que se encuentra en las semillas, en el grano de todas las semillas, mezclada junto con el almidón. Y de la separación del almidón, separamos el gluten, obtenemos de dos formas. Una en el comercio, en el mercado, en forma de harina, una harina grisácea amarillenta. Otra forma es prepararlo en la casa. ¿Y cómo lo preparamos en la casa? Vamos a hacerlo ahora porque es muy difícil que aquí podamos encontrar la harina de gluten, pero en otros países sí la hay y la encontramos con mucha facilidad. Vamos a preparar entonces cómo podemos obtener el gluten a partir de la harina. Usamos harina sin preparar, una harina común podríamos decir, sin ningún leudante. Vamos a usar aquí una porción nomás de esa harina, después le vamos a dar la receta, señora, no se preocupe. Entonces usamos harina sola y agua. Vamos a hacer una masa mezclando harina y agua. Mezclamos entonces hasta obtener la masa que nosotros deseamos. Mezclamos harina y agua. Aproximadamente habré puesto 2 tazas de harina. Ustedes saben que para 1 kilo se necesita unas 4 tazas por lo menos. Entonces mezclamos sin sal, sin ningún agregado más, solamente harina y agua. Mezclamos como ustedes ven aquí y obtenemos una masa durita, bien compacta, homogénea. Si necesitamos más harina le agregamos. Una masa como para hacer tallarines, pero sin ningún agregado, simplemente harina sin preparar y agua. Ponemos un poquito más porque ha habido un exceso de agua. La masa nos tiene que quedar un poquito más dura. Y entonces sí, ahora con las manos en la masa, preparamos esta masa, que es el gluten que queremos cocinar. Un poquito más de harina, que no se nos pegue la masita en los dedos. Entonces, la masita nos va a quedar así durita. Luego que tenemos la masa ya lista, la tenemos que poner en remojo. Sí, escuchó bien, en remojo, así como la ropa. En remojo. Vamos a poner esta masa bajo el agua y vamos a esperar por lo menos 2 horas. Vamos a ponerle un poquito más de harina y dejamos reposar en el agua, o sea, en remojo, por lo menos 2 horas. Si es 1 kilo, si es 3, 4 kilos, entonces sí vamos a tener que dejarla toda la noche para lavarla. Y digo bien, lavarla al día siguiente. Entonces dejamos nuestra masa aquí, ya está durita, está linda, ya no se pega. La dejamos aquí en remojo. ¿Listo? Ponemos entonces agüita
que la cubra a la masa y la dejamos en remojo. Continuamos entonces con nuestra recetita. Una vez que han pasado por lo menos 2 horas, entonces sí comenzamos a lavarlo bajo el chorro del caño y con el mismo recipiente donde hemos dejado la masa, comenzamos a lavar y a lavar y a lavar. Esta es una partecita para que ustedes vean cómo se va lavando la masa, cómo se va soltando el almidón y quedando solamente gluten. El agua queda blanca, lechosa. Aquí seguimos y seguimos lavando. Va a quedar bien blandita, la tenemos que aglutinar, o sea, juntarla nuevamente. Aquí tenemos otra muestra, casi ya finalizado su lavado. Todavía el agua sale lechosa. Y aquí tenemos la última, donde el agua nos sale limpia y nos queda el gluten que obtuvimos de lavar la masa. Estos son los pasos. ¿Qué hacemos con este gluten lavado? La masa que pusimos, ustedes recuerdan, era bien blanca y ahora el almidón salió y nos queda solo el gluten, que es la proteína del trigo. Ahora vamos a cocinar esta masa desprovista de todo almidón. Ponemos a hervir agua y le agregamos al agua verduras, cebolla china, poro, apio, pimiento, tomate, cebolla, ajos, si queremos laurel, orégano, y ponemos a cocinar. Un poquito de sal y también le ponemos lógicamente salsa de soya para que le dé color, un colorcito diferente, un colorcito a carne. Cuando esto hierve, rompe el hervor, entonces sí le agregamos el gluten que tenemos aquí listo para cocinar. Durante 20 minutos se va a cocinar en olla a presión y en olla común, lógicamente, el doble del tiempo. Una vez cocido, nosotros tenemos aquí el gluten ya cocido, lo escurrimos, le quitamos todo el líquido, lo dejamos enfriar y entonces podemos cortar y hacer lo que más nos guste con este gluten. Para el próximo programa vamos a presentar unos ricos apanados de gluten. ¿Y qué les parece si preparamos también un cevichito de gluten? Los esperamos entonces a esta misma hora y por este mismo canal. Muchas gracias.